11 de julio. Los que tienen la razón son los que triunfan. Claro que el 11 de julio hubo un estallido social en Cuba, el mismo que seguirá mañana o pasado, que no le quepan dudas a los gobernantes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. 4 años después de haberse conocido aquellos abarcadores y complejos documentos aprobados para sostener al Partido Único y al socialismo, titulados Conceptualización del modelo económico y social cubano del desarrollo socialista, lineamientos de política económica y social del partido y de la revolución para el periodo 2016-2021 y bases del plan de desarrollo económico y social hasta el año 2030. La economía del país se desmerengó aún más, principalmente en renglones como la producción de alimentos, la energía eléctrica y las inversiones. Así que por qué dudar de que un pueblo está cansado de tantos fracasos, de discursos huecos que no alientan a nadie, de promesas incumplidas y que en general de una dictadura que solo puede apelar al panfleto político y a la demagogia. Las personas que salieron a las calles en más de 60 pueblos y ciudades de Cuba los días 11 y 12 de julio pasado no fueron alentados por el odio, y mucho menos por Joe Biden o por los cubanoamericanos, sino por la necesidad de obtener pan y libertad. No tenían que ser investigados ni procesados en los tribunales, dados como se ha hecho, ni multados o condenados porque no cometieron ningún delito. La mayoría de ellos, según reconoció el propio Ministerio del Interior, MININT, en una nota publicada en el diario oficialista Juventud Rebelde, eran jóvenes de entre 25 y 37 años. Ellos tenían todo el derecho a protestar. Ninguno tiene que limitarse. El régimen difama como siempre cuando se los llama enlaces de gobierno de los Estados Unidos y títeres para la subversión de Cuba. Miguel Díaz-Canel dice estar convencido de que la calle es de los revolucionarios, al menos con respecto al 11 de julio no se equivoca. El 11 y 12 de julio la calle fue de los revolucionarios y no de los bufones que alaban a sus reyes para tener buena vida, alejados de la miseria del pueblo. De eso se percató Díaz-Canel cuando sacó a sus títeres a la calle y los llevó al Parque Trillo, custodiados por los agentes del MINIT en ropa de civil. Ahora el dictador se prepara para evitar que resurjan las manifestaciones. Pero ¿cómo podrá resolver problemas de tantos años? El sistema eléctrico siempre con sus roturas, la escasez de viviendas, agua y gas, la ausencia total de una buena calidad de vida y la falta de comida. Claro que el 11 de julio hubo un estallido social, el mismo que seguirá habiéndolo mañana o pasado. Que no le quepan dudas a los gobernantes, las insatisfacciones crecerán y el medio alimentado por la represión desaparecerá. Cualquier cubano con memoria lo sabe. Los que tienen razón son los que triunfan. Continuando con las noticias. Cuba, breves apuntes sobre un país enfermo. Cuba pudiera no ser un país enfermo, sino algo peor, algo como un cuerpo enfermizo. Hace unos días, conversando con cierto escritor amigo acerca de la enfermedad y sus efectos visibles y ocultos en el cuerpo, este señalaba un tanto demencial con sus ejemplos, como a veces nos convertimos en cajas de resonancia de lo malo y lo bueno que sucede incluso más allá de nuestro espacio personal, que trascendiendo contagios y pandemias, a veces enfermamos porque todo irremediablemente marcha hacia la enfermedad. Así, aunque no afloren en las fotos que intentaban hablar de lo saludable que somos como personas y como nación, el mal está subyacente porque hay países enfermos que son la consecuencia del cúmulo de enfermedades sociales que los aquejan. Me ponía ejemplo de Cuba, de una enfermedad nacional que nos azota desde mucho antes del coronavirus, así como de un país en fase que ya no hay modo de recuperarlo, ni siquiera eliminando la causa que desató la enfermedad. Y es que las causas no son una sola, ni tampoco las de hoy son exactamente las mismas de ayer, como un concepto de enfermo y que jamás se recuperó, un cuerpo con secuelas, como las que deja hoy el COVID-19 y que pueden conducir a la muerte más que la enfermedad como tal. Así de irreversible han sido los daños de la dictadura en más de 60 años y así de enfermos vamos todos, camino a la muerte definitiva en el concepto de mi gran amigo escritor. Confieso que algo de su pesimismo me ha contagiado y durante días no he pensado en otra cosa. Pienso en que en Cuba no se tiene salvación y que cualquier intento por reanimarla es como ayudar a prolongar su agonía. Confieso que algo de su pesimismo me ha contagiado y
durante días no he pensado en otra cosa. Pienso que en Cuba no tiene sal. Cualquier intento de reanimarla es como ayudar a prolongar la agonía del moribundo, que hay que dejarla extinguirse para ver que solo así se cumple lo que pudiera ser su destino. A fin de cuentas, la miseria, la ausencia de bienestar, la esperanza, las tonterías ideológicas no deberían ser el horizonte de ninguna existencia sobre la faz de la tierra. Siguiendo la pauta de mi amigo escritor, en Cuba no se vive, se existe para morir, y ni siquiera se existe para morir en un momento común a todos los seres humanos de este planeta, sino para un perpetuo conteo de reversa, como el de una bomba de tiempo siempre a punto de estallar. Si existe para nuestra enfermedad de hombres y mujeres condenados a elegir entre patria o muerte, tengamos en cuenta que posiblemente para un cuerpo enfermo el tiempo no transcurra como lo hace para uno sano. Pueden compartir la misma época, pero los ritmos parecen distintos, como si existieran dos dimensiones para universos divergentes. Las dicotomías patria-muerte, patria y vida definen esos dos universos. La primera pertenece al universo de la enfermedad, dominado por el desequilibrio del psicópata que nos convirtió en esclavos de sus raptos demenciales. La segunda, más que una dicotomía, es una posibilidad en otro universo, y eso es más que suficiente, más milagroso, en un contexto como el nuestro, donde la muerte nos ha dejado sin alternativas. No hay imaginación que nos salve. La muerte y la imaginación no son amigas. Rodeado de esos excesos de muertes y enfermedades, no podemos imaginar, mucho menos pensar con claridad en otra cosa que no sea la muerte y la enfermedad. Otro amigo escritor, además joven y talentoso periodista, que ha pasado lo peor de estos días nefastos en su natal Ciego de Ávila, me ha contado de cuán irrespirable como real es el olor de la muerte. El aire hiede, el aire es tan nauseabundo que no se puede pensar en otra cosa que en muerte, y sueña con cadáveres, con moscas, con gusanos y cementerios. El que es casi un niño jamás pensó en esas cosas. Mi amigo casi pierde a la mitad de su familia debido al abandono sufrido en los hospitales, y ahora solo piensa en escapar de este país. Y no es que pensara que vivía en el mejor de los mundos posibles, pero ahora ha descubierto que Cuba no está enferma, sino que Cuba murió hace mucho tiempo. Leí atrás una crónica de Ana León en Cubanet que parecía un fragmento del infierno de Dante, y he podido comprobar con mis propios ojos cómo cuanto escribo es tan dolorosamente real, incluso mucho más tétrico. Me sorprendí pensando incluso que lo que sentía al leer era solo dolor de mi país enfermo, y que muy pronto se esfumaría como pasa con todo aquí, en esta isla donde nada nos pertenece, suficientemente digno de ser recordado, más allá del momento en que el hambre se nos alivia. Pero pensándolo mejor, tal como de mal van las cosas, llegará a curarse en algún momento de su historia. Los enfermizos siempre encontrarán el modo de permanecer en esa condición, haciéndolos que confundamos la existencia con la enfermedad perpetua, incluso con el camino a la muerte. Y bien amigos, así vamos terminando con noticias importantes. No olviden suscribirse y compartir con sus amigos y familiares, así podremos llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida, mis